Se cumplió un año del ataque a la Embajada de Cuba en los Estados Unidos. Se cumplió un año desde que las autoridades norteamericanas arrestaron a Alexander Alazo como el principal sospechoso de este ataque. Desde ese día, Alexander Alazo ha estado en corte varias veces y ha estado en una cárcel federal sin derecho a fianza. Sin embargo, el régimen cubano utiliza este ataque nuevamente como un elemento manipulador para confundir, para dividir, para hablar del embargo. Vamos a recordar las imágenes del momento en el cual este sujeto, según las autoridades, abrió fuego contra la embajada cubana. Como reporta mi colega Wilfredo Cancio en Cibercuba, este sospechoso, Alexander Alazo Baró, está negociando una declaración de culpabilidad que debe decidirse en los próximos días. Alazo, de 43 años, es la persona que ustedes ven ahí envuelto en una bandera norteamericana en el momento en el que es arrestado por las autoridades norteamericanas. Se le encontró un fusil de alto calibre, disparó 32 veces contra la embajada de Estados Unidos, de Cuba, en los Estados Unidos, en la capital norteamericana. Y este es el momento en el cual las cámaras lo captaron y posteriormente fue revelado por las autoridades del régimen cubano. Desde ese día, Alazo está preso. Desde ese día, Alazo está detenido. Ahí tienen la imagen de este hombre. Sin embargo, el régimen cubano asegura que esto fue un ataque terrorista, que entre otras cosas tiene la culpa el embargo. Miren la bandera que traía Alazo, la bandera cubana. ¿Ustedes saben qué decía esa bandera? Paren de mentir. Paren de mentirle al pueblo. Un mensaje directo a la dictadura cubana. Paren de mentirle al pueblo. ¿Dónde está el terrorismo? El régimen cubano ha intentado manejar esto desde una situación en la cual ha involucrado a Alexander Alazo con iglesias del sur de la Florida, donde casualmente también van políticos, porque es pura casualidad. No tienen nada que ver los políticos del sur de la Florida con este ciudadano. También lo vincularon con personas de Miami, con los cuales he hablado y me dicen que no tienen absolutamente ningún tipo de conocimiento de que Alazo podría haber hecho esto, sencillamente y llanamente por no estar de acuerdo con la dictadura cubana y pedir que paren de mentirle al pueblo. No significa que Alazo pues fuera un terrorista y estas acciones fueran una maquinaria planificada. Hay que recordar algo que a mí me parece interesante. Es la evaluación psicológica de este hombre. Miren la bandera que traía. Stop lying to the people. Paren de mentirle al pueblo. Alazo había recibido evaluación médica, algo que el régimen cubano pretende ocultar, algo que el régimen cubano pretende que no se sepa. Él fue detenido por agentes de la Policía Metropolitana de Washington y el Servicio Secreto. Él había recibido evaluación médica. Él, según lo que le dijo a las autoridades, vivía atormentado con delirios de persecución y pensaba que un grupo armado procedente de Cuba vendría a matarlo delante de su familia, según declaraciones de su esposa, la enfermera cubana Marianny Alazo Delgado, con quien se casó en el año 2011 y residían en Middletown, Pensilvania. Según la orden que el régimen cubano nunca menciona y que siempre se encarga de decir que Estados Unidos no comparte información, cuando todo esto uno lo lee porque es récord público, dice que Alazo en 2018 viajó a Alemania por un mes antes de seguir a otros países para evitar ser atrapado por quienes él creía que lo perseguían. ¿Y quién él creía que lo perseguían? Las autoridades del régimen cubano. Estuvo en marzo del 2020, es decir, un mes antes de los ataques, en un hospital psiquiátrico donde fue diagnosticado por trastornos delirantes y se recetó medicación. Alazo salió de Cuba hacia México con una visa religiosa en 2013 y 4 años después se refugió aquí en los Estados Unidos tras cruzar por la frontera de Texas. Regresó a Cuba en 2014 y comenzó a realizar prédicas en una iglesia evangélica, pero dijo haber recibido amenazas en Cuba
¿Qué es lo que lo llevó a estos ataques contra la embajada? Él, pues, ha dicho en todo momento que se sentía perseguido por las autoridades. Mientras tanto, el régimen cubano, en la manipulación de este caso, denuncia los vínculos de Alazo con una iglesia cristiana que estuvimos aquí, no conocen a Lazo, líderes políticos y activistas del sur de la Florida que no tienen esa relación con Alazo. Pero el régimen cubano, a diferencia de lo que hace los Estados Unidos, sí ha presentado pruebas de que este señor estaba recibiendo atención médica. El régimen cubano nunca ha presentado pruebas ni testimonios de las conexiones del asaltante y de cómo todo esto tiene que ver con la mafia que ellos buscan. Tampoco han podido demostrar que esto fuera un ataque sincronizado y no una persona independiente, molesta con la dictadura cubana. Y que quizás, según podamos entender y quizás en algún momento conocer, podría tener trastornos mentales. Pero es la manipulación del régimen y quiero que ustedes escuchen lo que dijeron ayer en la televisión cubana y me digan qué creen de esto. Un año cumple hoy el ataque terrorista con arma de fuego perpetrado contra la Embajada de Cuba en Estados Unidos, sin que el gobierno de esa nación haya emitido una declaración de condena. La Cancillería cubana en varios momentos ha denunciado los peligros de esa actitud, pues alienta la ejecución de acciones similares por parte de individuos y grupos violentos que existen en el territorio norteamericano. Integrantes del ALBA, Movimientos Capítulo de Brasil, calificaron de acto de odio el ataque perpetrado a la Embajada de Cuba en Washington. El grupo denuncia que, pese a la gravedad de los hechos, las autoridades norteamericanas no han facilitado información con la celeridad esperada. Recuerda que el ataque se produce en el contexto de un recrudecimiento de la política imperialista de Estados Unidos hacia el pueblo cubano y no puede desvincularse del bloqueo impuesto a Cuba desde hace más de 60 años, con terribles consecuencias para la vida cotidiana del pueblo cubano. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué tiene que ver el embargo con esto? ¿Es meter el embargo? ¿Es meter lo que no cabe ahí en una acción de una persona molesta con la dictadura para ellos nuevamente volver con la muletilla del embargo? ¿Es terrorismo? No. ¿Es odio? Sí. Pero es el odio no a Cuba, es el odio al comunismo, es el odio a la persecución que esta persona aseguraba estaba siendo sometida por parte del régimen cubano. No le han dado información al gobierno cubano. Pero si todo esto es público, mi gente, todo esto es público, usted puede entrar ahora mismo creándose una cuenta, usted en su casa, tranquilo, en una cuenta en Pacer, que es donde están todos los registros federales, y buscar toda esta misma información, como mismo he hecho yo, como mismo ha hecho Wilfredo Cancio, y llamar a los abogados. Todo eso es material público. ¿Por qué no lo han hecho? Porque sencilla y llanamente no les interesa y no cuadra en el discurso de decir que no han brindado información, cuando sencilla y llanamente quienes no han brindado información son ellos con los ataques que sufrieron diplomáticos norteamericanos y sus familiares que mantienen la embajada cerrada. Quienes no han dado información son ellos que no han revelado las cámaras de vigilancia de donde estaban los funcionarios. Quienes no han brindado información son ellos en la postura que han tenido para quizás guardarle la espalda a los rusos y chinos que podrían haber estado detrás de estos ataques. Pero nuevamente vemos la cara de la dictadura cuando tiene que manipular y cómo utiliza de comodín el embargo hasta para el ataque que sufrió la embajada de Cuba en los Estados Unidos, lo cual, por cierto, nadie que yo conozca está a favor de ese tipo de acción. Nadie está a favor de ese tipo de acción, repito. Pero eso no quita que detrás de todo eso le ha servido a Cuba como comodín para hablar del embargo, para cuestionar a los Estados Unidos, para cuestionar al sistema de los Estados Unidos, que ya el 20 de mayo puede estar condenando a esta persona hasta 10 años de cárcel después de haber tenido un proceso totalmente justo y de abogados pagados por el bolsillo del contribuyente. Eso es lo que en Cuba nunca se va a decir. Gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Para mí es un placer leerlos en cada una de mis plataformas y por supuesto agradecerles que se suscriban a mi canal